en DECON que están esforzándose para que estas transmisiones y este trabajo se haga de manera efectiva. Hermano Miguelito Sáenz también, un abrazo grande a todos los que están sirviendo de una u otra forma allí, detrás de las cámaras, en la transmisión, en la edición. Esto es un trabajo muy lindo, los felicito. Se han convertido en un equipo de salvación. Bueno, también quiero decirle en este momento a todos que vamos a transmitir el link, vamos a compartir esta transmisión en este momento. Siempre dejamos un espacio para que transmitan el link. Siempre para que lo compartan, y queremos que lo compartan. Queremos que compartan este link a otras personas que en este momento sé que necesitan esta palabra de salvación. Sé que en este momento necesitan esta palabra de salvación. Entonces les pido el favor, vamos a dedicar unos minuticos mientras leemos el texto, mientras les leo el texto inicial y comenzamos a predicar. Antes de ello, vamos a dar una manita arriba, un corazoncito, vamos a colocar un comentario. Pareciera algo sencillo, pero no. En esto de las redes sociales tiene un gran impacto en la audiencia. Un gran impacto en la audiencia, y podemos ver el rastro de aquellas personas que están interesadas en seguir el camino de la salvación. Entonces, si usted tiene una petición especial, ¿sí? Ahí necesita resolver alguna pregunta, va a ser trasladado a un chat especial para dialogar con los líderes de la iglesia y poderlo orientar. En ese chat especial de WhatsApp vamos a orientarlo en cuanto a la vida eterna, también en cuanto a la vida familiar o personal. Estamos para servirle. A veces hay personas que se sienten agobiadas por la presión de este mundo, y realmente este mundo está ejerciendo una presión muy fuerte, pero queremos decirle una buena noticia. En Cristo estamos completos. Hay salida en Cristo. Hay solución en Cristo. Increíble, pero así es. No confíes en la ciencia. No confíes en el hombre. Esos son versículos bíblicos. Están en el libro de los Salmos y en las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo. No debemos confiar ni en la ciencia, dice Pablo a Timoteo, y el libro de los Salmos dice: no confiemos en los hombres, pero confía en Dios, que en Cristo hay salida para cualquier problema. Así que escríbanos tu comentario, da el link y compartamos esta transmisión maravillosa para que una persona sea impactada hoy por el poder de la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer mientras compartimos. Vamos a dejar un minutico. Mientras tanto voy compartiendo la palabra del Señor Jesucristo. Voy a ir compartiendo. Aquí voy a leer el libro de los Hebreos. Yo les invito a que busquemos en la palabra del Señor, y a veces nosotros los predicadores decimos los versículos, los recitamos de memoria, pero qué bonito es que vamos a leerlos así, textualmente, tomando la Biblia. Y yo le invito a que, si usted está en su casa, ve y busca la palabra, la Biblia donde la tiene, vamos a abrirla de manera reverente a leer estas sagradas palabras de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Ok, entonces ahí vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer este hermoso versículo. Entre otros, me gusta mucho. Me gusta este versículo para explicar este tema de la santificación. Vamos a mirarlo. Voy a leer dos versículos. Primero va a ser Hebreos 10:10 y luego vamos a leer Hebreos 13:12, por favor. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, leámoslo. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Qué lindo este versículo. Qué lindo. Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Bueno, ahora vamos a ir dos páginas más adelante. Va a ir dos páginas más adelante.
Vamos a hacer este ejercicio hermoso. Ahí en el mismo libro de los Hebreos, que queda entre uno de los últimos libros de la Biblia, te puede venir de Apocalipsis hacia atrás, va a pasar por Judas, va a pasar por Santiago, va a pasar por las epístolas de Juan, las epístolas de Pedro, va a pasar por Santiago y luego llega a Hebreos. De atrás hacia adelante de la Biblia es más fácil para encontrar Hebreos. Vamos a buscar el capítulo 13, el versículo 12, que es donde me voy a centrar el mensaje en esta mañana hermosa. Hebreos 13:12, le invito a que lo hagan. Hebreos 13:12. Ya lo tenemos allí. A ver, leamos. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Como les dije al inicio, vamos a hablar de la santificación. El tema de hoy es la santificación, y porque, bueno, sin santidad nadie verá al Señor. Partiendo nada más de ese punto, el tema es demasiado interesante, pero voy a volver a leer el texto de Hebreos 13:12. Volvámoslo ahí donde estamos, porque nos vamos a concentrar en este versículo durante el mensaje y es importante tenerlo muy claro, muy presente aquí en la mente para poderlo predicar. Vamos con eso. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ojo lo que dice, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta. Vamos a concentrarnos en eso esta mañana tan linda. Bueno, hay mucha gente que dice esto, Dios me ama y yo lo amo. Y eso es muy bueno. Dios me ama y yo lo amo. Y es la verdad. Y es la verdad. Es una verdad. Dios me ama y yo lo amo. Es la verdad. Pero Dios me santifica. Es la pregunta. Dios me gobierna. Dios es mi Señor. Porque usted puede decir, yo le amo y él me ama. Puede ser una verdad. Pero bueno, ¿está dispuesto usted a que Dios lo santifique? Porque se puede convertir la palabra amo a Dios en un, digámoslo así, en un término que usted lo utiliza muy comúnmente, pero Dios no ama por amar. Él ama de verdad, no por decirlo. Cuando Él dice te amo, es porque es la realidad. El hombre dice ama a Dios, pero sus hechos y sus actos dicen todo lo contrario. Así es el ser humano, pero Dios no es así. Dios sí dice que te ama. Hoy miraste el sol, salió sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Salió el sol sobre todo el mundo, sobre el que está haciendo lo bueno o el que no lo está haciendo. Eso quiere decir que Dios te ama. Y Él lo dice, a este le llueve, a este no le va a llover, a todos le llueve, porque Dios nos ama. Pero quiere santificar nuestras vidas, porque el propósito del amor es obrar santificación. Mire que hay un texto muy lindo, y voy a tener esta buena costumbre de leerlo así. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegido según la presciencia, es decir, el conocimiento previo antes de todas las cosas. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, hermanos amados y amigos, yo quiero hablarles sobre el tema de la santificación porque es importante. Hay personas que dicen, hermano, ¿cómo me libero yo de este mal hábito que tengo? Hay personas que dicen, hermano, la carne me controla y yo no soy capaz de controlar mi carácter. Yo no soy capaz de controlar estos pensamientos, estas malas inclinaciones. Bueno, Dios te quiere curar y la cura es la santificación. Pero, ojo que en la santificación hay un proceso que el que yo quiero explicar esta mañana con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos lo explica magistralmente. Hebreos explica con unas palabras tan bonitas y tan perfectas en ese capítulo 13, versículo 12 que leímos, porque
La Biblia enseña también en Primera de Juan que nosotros seguimos sus pisadas. Todo aquel que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, vamos a ponerle lógica a estas palabras que dice el apóstol Juan. Si el apóstol Juan dice que si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, el Señor, para santificar al cuerpo mediante, al pueblo, disculpe, pero Dios, para santificar al pueblo mediante la sangre de Cristo, de su cuerpo, padeció fuera de la puerta. Por eso la palabra iglesia quiere decir congregación puesta aparte. Es decir, nosotros no estamos hablando de una manera elitista, ¿ok? No estamos hablando que nosotros tal vez somos los únicos porque hemos aceptado a Cristo. No, el evangelio es universal. Pero resulta que para ser parte de la iglesia, así como hay muchas sociedades, y para ser parte de cada sociedad, hay unos requisitos para ser parte de cada sociedad. Es decir, que para nosotros ser santificados tenemos que salir fuera de la puerta. Ya voy a explicar qué significa ese término en el mundo espiritual. Pero antes de ello, quiero decirles algo. Dios santifica, pero el problema es que nosotros no dejamos que nos santifiquen. Entonces la persona dice, yo quiero liberarme, hermano, este mal hábito, estos pensamientos, estas inclinaciones, este carácter, etcétera, etcétera. Resulta que nosotros tenemos unos hábitos preconcebidos y al no negarnos a nosotros mismos, esos hábitos inhiben la obra del Espíritu Santo, que es la santificación. Así de sencillo. Entonces yo contristo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo una obra en mi vida, pero con mis palabras, con mis actos lo contristo. ¿Y cómo va a santificarme si yo soy el que le estoy cerrando la puerta? O sea, el problema no lo tiene el Evangelio, el problema no lo tiene la obra de Dios, porque la obra de Dios es perfecta. El problema está en nuestras determinaciones, en nuestras decisiones en el corazón, en nuestras decisiones con las acciones. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando voy a dar un ejemplo sencillo para que vamos entrando y adentrando un poco más en el tema. A mí me dicen, bueno, Daniel, el médico me dice, tienes que tomarte esta medicina. Pero tomando esta medicina no puedes, y muchas veces se lo han dicho a usted, el médico le dice, no puedes tomar lácteos, no puedes tomar azúcares. Las personas del mundo dicen no pueden beber bebidas alcohólicas, eso se supone en nosotros, obviamente eso no se hace, no pueden, a ellos les dicen unos hábitos que tienen. El apóstol Pablo aclara que el que lucha como atleta espiritual de todo se abstiene para asirse o obtener una corona incorruptible de gloria, así como el atleta humano se abstiene de muchos alimentos que obviamente van a atrofiar su sistema muscular, como las grasas saturadas, los azúcares y todo la línea de la sacarosa y lo transgénico, todos esos alimentos conservados, etcétera, y comienzan a hablar de una dieta para que la persona pueda desarrollar sus funciones físicas, fisiológicas, en óptimas condiciones y pueda alcanzar la meta rápidamente. Bueno, precisamente la cura o la santificación en nosotros es inhibida, se detiene por los malos hábitos mentales, las acciones, las reacciones de nuestras emociones que contristan, según Efesios 4, 30 y 31, el Espíritu Santo, la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la malicia, la maledicencia. Entonces, no está el problema en el tratamiento, el problema está en que nosotros no colaboramos en el tratamiento. No colaboramos en el tratamiento. Y yo quiero aclarar aquí algo interesante, hermanos, algo interesante porque la persona, a mí me han llamado, persona, hermano, tengo un problema, pero gravísimo.
personas inconversas. Dice, yo no me puedo quitar este fantasma, tengo una mala inclinación, esta es mi mala inclinación. Me han llamado personas y yo les he dado el consejo y salen de su situación, porque es que el Espíritu Santo no falla. Él quiere santificar. Él entiende de lejos nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Realmente Él está salvando. Es que el Señor Jesucristo no vino a perder ni un segundo de su tiempo. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar. Imagínense, si uno cuando va a buscar algo y se lo propone, lo encuentra, que es indisciplinado, que tal vez no ve bien, que ya le toca usar gafas. Ahora imagínense el Espíritu Santo en este mundo, si Él lo llena todo. En él está todo contenido. La Tierra es algo muy molecular enfrente al universo. Enfrente al universo podemos hablar de que si lo subatómico aquí es muy pequeño, la Tierra en el universo es algo más pequeño que lo subatómico aquí. Entonces el Espíritu Santo, que no puede encontrar una persona perdida que quiere ser rescatada y que está haciendo un esfuerzo para que lo santifique, eso es imposible. Él quiere santificar y Él está haciendo su obra. Lo suyo vino. Lo que pasa es que los suyos no le recibieron. Entonces, si Él lee de lejos nuestras intenciones y Él quiere santificar nuestras vidas, ¿qué es? ¿Por qué? No sucede. ¿Por qué no sucede? Precisamente no sucede cuando no hay una disposición. A mí me encanta mucho cuando Pablo le escribe a los Filipenses el capítulo 1, creo que el versículo 16 o 6, que le escribe estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Sí, 1:6 de Filipenses. ¿Sabe por qué Pablo, siendo un hombre con tanto discernimiento, estaba convencido de los filipenses? Usted le hace toda la epístola de los filipenses y me va a dar la razón. Los filipenses estaban dispuestos, tenían defectos como cualquier congregación, pero tenían una disposición entera para que Dios santificara y los perfeccionara. Entonces Pablo dice, yo estoy persuadido que en ustedes el que comenzó la obra la va a terminar. O sea, a Pablo no le quedaba una duda, porque miró en el espíritu la actitud de los filipenses, la disposición en los filipenses. Entonces, el medicamento funciona sí o sí, lo recetó Dios y lo que Dios dice funciona. Eso sí, no le ponga la menor duda. Lo que los hombres dicen, y ahí están haciendo pruebas de experimentación en muchas vacunas, y que los rusos están en la etapa 3 y los americanos de esto están haciendo pruebas, pero ellos todavía dudan y tienen que hacer pruebas. Dios no es así. Cuando Dios saca un remedio es porque funciona. Y si Él puso el Espíritu Santo en este mundo, al Espíritu Santo no le queda grande ninguna mala inclinación, ninguna adicción, ningún problema, por más vejamen que sea y sea muy servil, sea demasiado oscuro, Él puede santificar tu vida. Él lo hará. Pablo describe a los tesalonicenses y les dice esa aseveración: fiel es el que nos llama, fiel el que lo hará. Bueno, yo estoy convencido de eso. Entonces, listo. ¿Cuál es mi papel? Porque tengo que saber cuál es mi parte. Si la parte de Dios ya está clara, pastor, la parte de Dios ya está clara, Él lo va a hacer. ¿Cuál es mi parte? La parte tuya, precisamente, como venimos hablando y hablaba Hebreos, es fuera de la puerta. Fuera de la puerta. Somos imitadores de Él. Primera de Pedro 2:11 dice algo muy interesante. Amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13, el versículo 14, dice una palabra muy interesante: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y ya él, aclarándole un poco más a los Gálatas, dice es que los deseos de la carne son en contra del Espíritu. Estos se ponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. O sea, es decir, que cuando a ti te gobiernan los deseos de la carne, usted no hace lo que quiere. Lo mismo en el Espíritu. Y eso es lindo, porque yo no quiero hacer lo que quiera, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Cuando a mí me gobierna el Espíritu de Dios, yo hago lo que el Espíritu quiere que yo haga. Pero ¿cómo me gobierna el Espíritu de Dios? Cuando yo estoy aparte, fuera, cuando yo me abstengo. Y no estamos hablando de un ascetismo religioso. Ojo, a usted no lo va a curar, por ejemplo, el ya no mirar ahí.
porque segunda de Timoteo 2:22 dice un consejo muy lindo, en este orden de ideas, en este mismo contexto. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces, en ese orden de ideas, el apóstol Pablo está diciendo, aléjese, medite en el Espíritu. Y a los romanos, en el capítulo 8, el versículo 5 dice, los que piensan en el Espíritu son del Espíritu. Entonces, él les da un remedio, él les muestra la parte de ellos y el remedio. Y ustedes mediten en las cosas del Espíritu y huyan de las pasiones juveniles o los deseos de la carne. Huyan y mediten en el Espíritu. Y la obra de la santificación comenzará a efectuarse en su vida. Entre más tiempo pasen en ese trabajo, cuando volteen a mirar, podrán gritar, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne no lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y resucitó por mí. Esto es real. Entonces, voltea a mirar y les va a pasar lo que yo denomino el efecto de los 9 meses, el efecto del embarazo. Hay personas mujeres que en el embarazo aborrecieron un alimento y ven, discúlpenme la expresión, con asco algunas cosas que para ellas eran deliciosas. O sea, las repudian. Pablo dice en Gálatas 4:19, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así como Santiago también en su capítulo 1, usted va a leer del versículo 2 en adelante, habla de que la concupiscencia, que es un deseo sin control mantenido en el corazón, un deseo malo, da luz el pecado. Asimismo, cuando Cristo es formado en nosotros y mantenemos ese digámoslo así, huésped en nuestro cuerpo, que es su templo, a gusto, y meditamos en la cosa del Espíritu y lo adoramos y nos alejamos del pecado, Él nos santifica. Y cuando volteemos a mirar, dijo Pablo, las cosas que para mí eran ganancia ahora son basura, las aborrezco. Usted notará que hay personas que dicen esta expresión, odio con las entrañas. Por eso el apóstol Juan, y bueno, también Pablo lo habla del amor entrañable. El amor entrañable, o que viene de las entrañas, es esa sensación de placer. Hay gente que siente placer en odiar, increíble, pero es así. Hay gente que siente placer en amar. Hay gente que confunde y dice, siento mariposas en mi estómago. ¿Por qué quiere decir eso? Es que resulta que el alma tiene una concentración cuando va digámoslo así, a exteriorizar los estímulos buenos y malos, o sea, sentimientos, o la reacción de los sentimientos de aprobación, de rechazo, de gusto, de disgusto. Yo no sé, el alma lo concentra en las entrañas. Por eso la mayoría de enfermedades comienzan en la parte intestinal. ¿Por qué? Porque las personas aman, odian desde la entraña. Cuando la gente ama el pecado, siente un gusto acá adentro que no lo puede, y ese placer lo va a llevar a una vida sin control que va a terminar en la muerte. No proveáis para los deseos de la carne. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, cuando la persona está meditando en las cosas espirituales, no es pecado que se le pase un montón de pensamientos. El hermano Pablo nos explicaba una vez, muy bonito el ejemplo de los pájaros cuando hacen nido. Hermoso ese ejemplo, siempre lo he llevado en mi corazón porque ese consejo me lo dio a mí en la adolescencia. Por eso hay espantapájaros. Los espantapájaros tienen la función de ahuyentar la presencia de los depredadores de los granos, que son algunos pájaros consumen granos, dañan los cultivos. Entonces, en el corazón de nosotros debe estar su palabra. Por eso dice San Juan 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. O sea, meditar en el Espíritu, que es mi parte, y estar fuera de la puerta, o sea, apartarme del pecado, es
es un ejercicio que yo tengo que hacer todos los días para que la medicina, que es la santificación por el Espíritu, por la sangre de Cristo, actúe en mi vida. Yo no puedo inhibir esa fuerza, tengo que acrecentarla, tengo que dejar a gusto que eso suceda aquí, que se anide en mi corazón. Yo voy a leer acá en Efesios, voy a leer algunos apartes muy bonitos. La palabra de Dios es hermosa. Y dice que los maridos, en Efesios 5:25, y vamos a hablar de la palabra que cumple ese papel de agente conservador de la santificación en nuestros corazones. La palabra conserva, así como hay algunos alimentos que tienen conservante y puede preservarlos usted guardados muchos días o meses, es la palabra la que conserva esa obra de santificación. Por eso la palabra y el espíritu es una sola esencia. Le dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Le dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla. Ojo, ojo. Dice, para santificarla, habiéndola purificado, ojo, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la santificación es la obra del Espíritu Santo. Es la santificación. Dios quiere curar. Dios quiere. Y el problema que usted tiene, ese mal hábito, una mala inclinación, hermano, yo no me he podido liberar de esto, tiene que ver más es por la indisciplina espiritual. Porque ya miramos que Él lo hizo todo. Es nuestra indisciplina. Y lo tenemos que aceptar. Porque hay gente que ha corrido de iglesia en iglesia buscando un predicador, buscando otro, a ver dónde soluciona su problema. No, el problema no está en iglesias, en predicadores. Usted puede cambiar y pueden ponerle al mismo Pablo enfrente. Pablo reprocha a los Gálatas muchas veces porque ellos son niños, debiendo ya ser maestros, todavía toca darles leche espiritual, no son capaces de conservar la palabra de Dios en su mente para que el Espíritu Santo haga la obra de santificación, no son capaces de tener celo y apartarse de lo que les hace daño y con vehemencia radicalmente rechazar el pecado, sino todavía comulgan con conversaciones, con pensamientos, con sentimientos y con personas que les han hecho daño toda la vida. Entonces Pablo dijo, debiendo ya ser un maestro, tener celo por la palabra, todavía me toca alimentarlos con leche espiritual. Nosotros hemos tenido eso y con mucho amor lo digo, a veces lo radical es parte de la predicación. Entonces, yo tuve y he tenido, pero tuve uno en particular en una iglesia, llevaba aconsejando, yo le saqué la cuenta, 15 años llevaba aconsejando a una persona y no aprendía. Y siempre cometía el mismo error hasta que un día, siempre ya había salido de esa iglesia como pastor y en vez de llamar al pastor me llamaba a mí, yo llame a su pastor, hermano, y yo llamo al otro, llama a todo el mundo hasta que un día le dije, por favor, miren, usted no tiene disciplina espiritual. El problema no está en un consejo. Siempre le he repetido lo mismo. Parece que entra aquí, sale por... El problema está en su indisciplina espiritual. Hagamos un ejercicio. ¿Me permite evaluarlo? Bueno, evalúeme. ¿Me permite evaluarlo? Y después de esta evaluación, terminamos la llamada. Si usted no tiene disciplina espiritual, no vuelva a llamarme. No busque que yo le solucione el problema con una oración por teléfono, un consejo por teléfono. No se la voy a solucionar, porque el problema está en su indisciplina. Entonces la evaluemos. Esta mañana usted se gozó en la presencia de Dios. De rodillas le pidió, Señor, amó a su enemigo en su corazón, leyó la palabra con conciencia, sintió el gozo de su salvación. No pasó ni la primera pregunta. Entonces yo quiero que me resuelvan a mí el problema espiritual siendo un indisciplinado espiritual. Resulta que Dios santifica, es que Él ya lo prometió, Él lo va a hacer, Él no vino a perder el tiempo a este planeta.
Él nos ama y quiere santificarnos. Pero el problema es que yo ando conservando aquí un complejo, ando conservando aquí un sentimiento servil al pecado, ando conservando aquí una mala inclinación, comienzo a pensar en el pasado y resulta que hay que proyectarlo. Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús. Jesús siempre va hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento. La elección está hacia el frente. Y hay gente todavía pensando en la vida pasada. Y por ahí le pasan una canción. Ay, eso me recordó a Perencejo, a Perenceja. Ay, Dios mío, me comencé a sudar. Es la indisciplina espiritual la que nos lleva a no, a inhibir, a detener el proceso de la santificación en nuestra vida y por eso siempre vivirá esclavo del mismo pensamiento, de las mismas acciones, de los mismos problemas. Así que, hermanos amados, hoy en este amor de Cristo, con esta humilde exhortación de amor y de esperanza, porque la palabra de Dios da esperanza, Dios quiere hacer una obra grande en tu vida. Sácale tiempo a Dios, tiempo de calidad, consciente, no duermas, consciente, tiempo consciente. Y sal fuera del campamento. Ese salir fuera del campamento es que hay una sociedad y unos pensamientos que siempre te han contaminado. Sal de ellos fuera. Y así como Cristo salió fuera de la puerta para santificar al cuerpo, al pueblo, perdón, mediante la sangre, así también usted tiene que, dice Pablo, salgamos fuera. Hay que salir, salir. Por eso en 1 Corintios él escribe a los corintios, dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. Salid en medio de ellos y yo recibiré. Esto no estoy diciendo, porque el Señor lo deja muy claro, estoy diciendo que no, yo no pueda saludar a un hombre pecador. Obviamente que estamos en un mundo, no estoy hablando de elitismo y eso lo aclaré al principio. Lo aclaré para que usted no me mire con ojos de sectarismo y me diga, ay, es que se cree que toca patar. No, yo saludo, abrazo a todo el mundo. El problema que tenga lo que sea, a mí me interesa. En días pasados, antes de empezar la pandemia, nos metimos con un amigo a la calle Quinta con carrera 16, a abrazar a las personas, a mostrarles llevamos hasta unos tamales y abrazamos a las personas y predicamos el evangelio. Eso no, o sea, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso, pero nosotros como predicadores hacemos ejercicios y nosotros predicamos a toda criatura. ¿Entiendes? Ejercicios espirituales y sabemos cuál es nuestro rol. No estoy hablando de discriminar a nadie ni apartarse de nadie, no estoy hablando del corazón. Y yo sé que si esas conversaciones me hacen daño, no las escucho. Dios lo bendiga, le deseo el amor de Cristo y me aparto. Yo sé que si ese programa me hace daño, yo sé que ese pensamiento me hace daño, esa malicia, esa desconfianza me hace daño, yo salgo fuera de la puerta. Eso le estoy diciendo al Espíritu Santo, santifícame, purifícame, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero es que la santidad no se consigue por medio del ascetismo, o sea, es decir, de abstenernos, no. Y eso yo que quiero que entendamos. Cuando yo digo apartarnos, salir fuera, es decir, es en nuestro corazón, decidir meditar, como dice Romanos 8:5, en las cosas del Espíritu, meditar y huir de las pasiones juveniles. La obra de santificación la hace el Señor. Yo solo con su palabra, como ya aprendimos, hago el ejercicio, me mantengo 1 mes, 2 meses, 3 meses. Cuando volteo a mirar, las cosas que eran para mí un problema, ahora ya no son un problema. Ya aborrezco el pecado. Volteo a mirar y siento dentro de mis entrañas una fuerza, pero que me impulsa a amar la ley de Dios, amar a mi prójimo, amar a mis hermanos, orar por los perdidos, amar a Dios sobre todas las cosas. Qué bendito. Hermanos, voy a orar por ustedes porque sé que ya ha quedado claro este mensaje y espero que este mensaje le llegue a lo más profundo de su corazón. Voy a orar por cada uno de ustedes. Tal vez alguien tenía una lucha. No te preocupes, sigue luchando. Lo estás haciendo bien. La palabra, refúgiate en los programas que tenemos acá con nuestro hermano Pablo. Refugiémonos en la predicación, en la lectura, en la oración. Alejémonos de todo sentimiento y pensamiento que nos hizo daño en el pasado.
Anule eso en el nombre de Jesús. Comience una nueva forma de pensar y Dios te dará una nueva vida, porque eso atrae, la voluntad de querer atrae al Espíritu Santo para que Él haga su obra de santificación en nuestros corazones. Manténgase y luche, luche. No se sienta decepcionado de usted mismo si tal vez sucumbe, tal vez tiene inconvenientes. Esa es la lucha. Siga luchando, luchando. Cuando se da cuenta, llevo un mes, un idilio de amor con Cristo, un mes. Llevo adorándolo, llevo meditando en Él, llevo orando. Cuando usted voltea a mirar, allá no se podrá asomar el pecado porque ya lo ha vencido con la sangre de Cristo que lo ha santificado. ¿Eso lo hizo quién? Lo hizo el Señor por su Espíritu. Lo hizo el Señor por su Espíritu, porque el que santifica es el Señor. Bueno, vamos a orar. Levante sus manos allí donde está, cierre sus ojitos. Yo voy a orar por ti, porque estamos todos los días conectados con este Espíritu eterno del Padre, quien obra en nuestras vidas conforme a su voluntad, lo más precioso, para perfeccionar su obra en nosotros. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por cada uno de aquellos que han escuchado tu mensaje. Gracias por hablarnos esta mañana. Da la fuerza a alguien, Señor, que está luchando contra su carne esta mañana, que está luchando contra sus pensamientos, que está luchando contra sus motivaciones, contra su carácter, Señor, contra su mala inclinación, Señor Jesucristo. Vuélvelo un guerrero espiritual en esta mañana, en el nombre de Jesús, con las armas poderosas de la luz, de la oración, de la adoración, de la meditación en tu palabra, Señor. Dale el yelmo de la salvación, Señor, la espada del Espíritu, que es tu palabra, que Él se pueda, Señor, calzar con el apresto del Evangelio de la paz en el nombre de Jesús. Bendícelo, oh Padre Santo, esta mañana a esa persona que está escuchando este mensaje. Señor, que tu Espíritu nos santifique para llegar a la finalidad que es la salvación de nuestra alma y podamos conquistar en el mundo espiritual todas tus promesas en esta vida también, Señor Jesús. Por tu nombre precioso, porque tú sacrificaste tu vida fuera del campamento, Señor Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, allí siendo un varón de dolores, experimentado